Entonces, hermanos, vamos a continuar con lo que habíamos visto en martes anteriores, que estábamos hablando de la relación que hay entre el tabernáculo, como veníamos enseñando, y la oración. O sea, la oración todos sabemos que es una práctica devocional, ¿sí? Personal nuestra con Dios. La oración, estoy hablando de la oración personal. No estamos hablando de la oración grupal de aquí de la iglesia, cuando nos reunimos y oramos. Eso lo tenemos que hacer y hay formas y maneras también para llevarla a cabo, esa oración grupal, ¿sí? La oración de la iglesia en conjunto. Pero también tenemos que nosotros ver la oración personal, ¿sí? Y esto es un buen ejemplo de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios y tener una guía, ¿verdad?, en el tabernáculo. Habíamos hablado, no sé si habíamos llegado hasta aquí, creo que había mostrado este screen, ¿verdad?, la última vez que estuvimos tocando este tema. Ahí tenemos el tabernáculo, ¿sí?, que consistía en ¿cuántas partes? 3 partes. ¿Alguien me puede decir cada una de estas partes, mencionarlas? Los atrios. El atrio. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Exacto. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, yo estoy mirando hacia este lado, también podemos mirar ahí el otro screen. Usted mira donde le queda más cómodo. El atrio, tenemos entonces que es la parte que podríamos nosotros relacionarla con el lugar de encuentro. Ahí vemos la puerta, ¿sí?, de entrada al atrio, y el israelita que venía a traer una ofrenda por su pecado, entonces tenía que entrar por esa puerta. Entraba por esa puerta y ahí se encontraba, ya lo mencionamos anteriormente, voy a hacer esto rápidamente como un repaso, se encontraba con el altar de bronce. ¿Qué era el altar de bronce? También conocido como el altar del holocausto, ¿sí? El altar del holocausto era un altar de sacrificio, ¿sí? Ahí se sacrificaba la ofrenda, o sea, el animalito que se traía que se traía como ofrenda por el pecado del israelita que venía a presentarse en aquel lugar. ¿Por qué se tenía que traer un animalito? Lo explicamos, ¿sí? A ver, que alguien, como es una enseñanza, yo me gustaría que usted participe también brevemente. ¿Para qué era el animalito que se presentaba en ese lugar? Se traía a ese lugar. Para el sacrificio por el pecado. Porque el animalito, vivo obviamente, traía un elemento indispensable, ¿sí? Algo indispensable en ese sacrificio. ¿Qué era eso que tenía el animalito? La sangre, ¿sí? Era un ser vivo. Ese animalito era un cordero, podía ser un cabrito, podía ser un palomino, ¿sí?, una palomita. Entonces tenía sangre y era necesario el derramamiento de sangre. Lo explicamos el porqué, ¿verdad? Entonces, el sacrificio se hacía en el altar del holocausto, en el altar de bronce. Ahí entonces se sacrificaba el animalito. No voy a contar los mismos detalles que ya conté anteriormente por razón de tiempo, pero esto nos muestra un camino, ¿sí? El camino que tenía el israelita diseñado por Dios para relacionarse de manera correcta con el Creador, ¿sí? Y la manera para relacionarse con el Creador era precisamente hacer expiación por sus pecados. Lo primero que el israelita hacía, ¿sí?, era trasponer la puerta para acceder al atrio y allí traer su ofrenda por el pecado. Era presentada delante del sacerdote, él confesaba sus pecados y ponía una mano sobre la cabeza del animal a ser sacrificado, ¿sí? Entonces, habíamos dicho de que cuando se realizaba esa confesión, los pecados, ¿sí?, del israelita, ¿sí?, entonces eran transferidos al animal que iba a ser sacrificado. El pecado quedaba alojado en la sangre, porque en la sangre está la vida.
O sea que ese animalito que era inocente, ahora, al recibir la confesión del pecado del israelita que traía esa ofrenda, entonces quedaba ese animalito contaminado. Diga conmigo, contaminado. Con el pecado de esta persona. ¿Sí? Entonces, ahí se llama transferencia de pecado. El pecado se transfiere de esa manera. Entonces, se transfería al animalito y lo alojaba en su sangre. Por eso, el sacerdote tenía que sacrificar el animalito y extraerle la sangre. Le cortaba un puñal en la yugular, depende del tamaño del animal, y entonces se vertía la sangre en una vasija, ¿sí? Esa era una sangre contaminada con el pecado. No dice así la Biblia exactamente que esa era una sangre contaminada, dice que esa sangre era llevada al interior del tabernáculo en sí, que era la tienda que usted ve más al fondo. ¿Sí? Ahora vamos a explicar que todo este era un proceso, era un camino por el cual pasaba, ¿verdad?, esa sangre y recorría este tabernáculo que comenzaba en el atrio, ese proceso, para ser introducido dentro de la tienda, llamada en sí tabernáculo. Esto para nosotros también es importante saber de que cuando nos relacionamos con Dios, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Amén. Hoy no necesitamos nosotros sacrificar un animal. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue sacrificado por nosotros. Ya el Señor Jesús derramó su sangre. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, todos nuestros pecados, cuando Él estaba en la cruz, y recuerde usted que a las 12 del mediodía se hizo oscuridad. La Biblia relata en los evangelios que por 3 horas hubo oscuridad. En esas 3 horas, todos nuestros pecados fueron depositados en la persona de Jesús. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Que todos nuestros pecados en ese momento fueron transferidos, ¿sí?, en Jesús. Así como eran el pecado transferido del israelita que confesaba sobre el animal poniendo su mano, y eran transferidos al animalito que era sacrificado, así también todos nuestros pecados fueron transferidos. Pero fueron transferidos es una expresión que nosotros la vemos en el pasado. Fueron transferidos. ¿Por qué? Porque ese suceso, ese evento, sucedió hace casi 2000 años atrás. ¿Sí? Entonces, el tema es que para Dios no existe el tiempo. Ese suceso, para Dios, es plenamente vigente, porque para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él es eterno. ¿Sí? Entonces, cada vez que hoy en día nosotros nos acercamos a Dios, en el nombre de Jesús, a través de Cristo, en Cristo Jesús, confesamos nuestros pecados, y eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Nuestros pecados, que ya fueron depositados en Jesús, ahora también, ¿sí?, nosotros con la confesión de nuestros pecados actuales, ahora nosotros, eso sucede en el mundo del Espíritu, ¿sí? Y entonces esos pecados son puestos ya en Jesús también. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una limpieza de nuestros pecados. De ahí que la Biblia dice que la sangre de Jesús limpia todo pecado. ¿Ven? No solamente la sangre de Jesús limpió los pecados de nuestro pasado, sino nuestros pecados presentes, los que confesamos a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía con la sangre? Después de la confesión, el animalito era sacrificado y la sangre era introducida en el tabernáculo en sí, o sea, en la tienda. ¿Para qué? Y ahora lo vamos a pasar a explicar, ¿verdad? Era un camino a recorrer, y yo me quiero enfocar en esto, que ese camino nosotros tengámoslo presente, porque de esa manera usted en su momento de oración puede verse, ¿sí?, allí, en ese lugar,
por mirarlo desde la manera que lo estamos presentando, que es un proceso, es un camino para nosotros relacionarnos con Dios, presentarnos delante de Dios y despojarnos de la carga y el peso de pecado que tenemos. Amén. Porque tenemos que reconocer que todos tenemos pecados. Y ese pecado, de la única manera de la cual podemos sacarlo de nosotros, es confesándolo. Si no hay confesión del pecado, no va a poder uno desembarazarse de ese pecado. ¿Sí? Uno tiene que declararlo, confesarlo, hablarlo. Por supuesto, a Dios, en primer lugar. Pero también nosotros tenemos que hacer algo, que si hemos ofendido a alguien con nuestras acciones, con nuestros pecados, tenemos que también que confesarlo, ese pecado. Si no, no vamos a ser libres del pecado. ¿Me explico? Amén. Por eso, el israelita ponía la mano sobre la cabeza del animalito y en voz alta, delante del sacerdote, él confesaba sus pecados. ¿Sí? Y el pecado era transferido al animal. En consecuencia, era transferido a la sangre. La sangre era recogida y la sangre comenzaba el camino de ser introducida al tabernáculo en sí. Ese es el proceso que nosotros tenemos que seguir en nuestra oración. Una oración que podemos nosotros comprenderla como la oración de aquel que se arrepiente de sus pecados, algo que tenemos que hacer cotidianamente. ¿Me explico? Amén. Preguntas. ¿Está todo claro? Qué bueno. Entonces, antes de llegar a entrar la sangre del sacerdote dentro del tabernáculo en sí, había una fuente de bronce también. ¿Qué era la fuente de bronce? Una fuente que contenía agua, porque había que lavarse también, ¿sí? Y pasaba por ese lugar que ya vamos a explicar después más tarde. Entonces entraba en el lugar santo, ¿sí? Ahí usted le ve el punto 2, que estaba el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántos objetos había ahí, o mobiliario o muebles había en ese lugar, en el lugar santo? 3. ¿Cuáles eran? Tres objetos importantes. Cada uno cumplía una función y representa algo, ¿sí? Que no lo vamos a explicar ahora en detalle. Pero ese era el recorrido de la sangre. La sangre era rociada por el sacerdote delante del cortinado que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que era el lugar más profundo de esa tienda, ¿sí? Había un cortinado. Entonces, esa sangre era salpicada en el piso con un hisopo, ¿sí? Entonces mojaba con el hisopo, ¿sí? Mojaba en la sangre que traía en la vasija el sacerdote y sacudía allí en aquel lugar. Entonces, ¿cuál era el camino de esa sangre contaminada? Quedar en el piso frente al cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahí vemos el recorrido. A la sangre contaminada había que llevarla a la presencia de Dios. Porque esa sangre contaminada alojaba el pecado. Y el pecado tenía que ser expuesto delante de Dios. Amén. Y allí entonces quedaba ese pecado ahí. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo. No todos los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, que era la parte más profunda, detrás de aquel cortinado, ¿sí? Interior. Entonces, en ese día que entraba, era una vez al año nada más, era llamado el día de la expiación, ¿sí? Entonces, ese día era el primer día en el calendario hebreo del mes séptimo del calendario hebreo. Y era un día de ayuno nacional
porque mientras el sumo sacerdote entraba a ese lugar para hacer algo importantísimo, entonces todo el pueblo de Israel estaba en ayuno y orando fuera de ese lugar, ¿sí? Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Pero para qué entraba en el lugar santísimo? Entraba para hacer expiación por todos los pecados del pueblo de Israel que estaban allí, delante de aquel cortinado que había sido rociado, ¿sí? Con la sangre de todos los días que se alojaba allí. ¿Me explico, hermano? Pero también esa expiación de ese lugar, o limpieza de ese lugar, tenía que hacerse con sangre. Pero ya era un rito más profundo, que no lo vamos a detallar ahora, que en ese día entonces se sacrificaba un macho cabrío, ¿sí? Y entonces el sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío y la rociaba delante del objeto que había en el lugar santísimo, que era el arca del pacto, ¿sí? Y allí, que era el lugar donde se manifestaba la Shekinah de Dios, o sea, la gloria de Dios, Dios mismo en ese lugar, entonces eso provocaba una limpieza anual del tabernáculo en sí. ¿Me explico? Bueno, hoy en día no tenemos que hacer ninguno de estos procesos, pero espiritualmente nosotros tenemos que hacer ese recorrido, ¿sí? Nos va a ayudar en nuestra devoción privada. O sea, usted no tiene motivo para aburrirse cuando ora. ¿No le ha pasado que usted se ha puesto a orar y se le acaban rápido las peticiones? Porque normalmente se ha enseñado, y se ha mal enseñado, que orar es un cúmulo de peticiones que se presentan delante del Señor, y no es así, ¿sí? Orar es mucho más que eso, que pedirle a Dios cosas. Orar es estar en la presencia de Dios, pasar tiempo en la presencia de Dios, adorarle al Señor y también hablar con Dios. Y también acordarnos de este procedimiento al cual nosotros somos invitados también a recorrer, a este camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el próximo screen y vamos a ir analizando, si nos da tiempo, a ver hasta dónde podemos nosotros ir viendo este camino que estamos mostrando, que es nuestro devocional, ¿sí? La flecha. Gloria a Dios. Ahí tenemos entonces una imagen que nos muestra el atrio, el altar del holocausto delante, justo de la puerta, más atrás la fuente de bronce, ¿sí? Y por fin entonces el tabernáculo en sí, que recordemos, consistía en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. El próximo, Elisa. El atrio exterior, ya hablamos de la puerta. El tabernáculo tenía una sola puerta y en ella 4 columnas, ¿sí? Estas 4 columnas nos habla de que, y esa puerta nos habla que la puerta es Cristo, ¿sí? La Biblia nos dice en Juan capítulo 10, verso 9, el Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, si nosotros entramos por la puerta correcta, que es Cristo Jesús, vamos a alcanzar la salvación. Entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Jesús es una puerta, o no lo vamos a mostrar esto, que no solamente sirve para entrar, sino que hay la libertad para salir. Otro día hablamos eso. Pero lo importante es que esa puerta representa precisamente la puerta que por la fe nosotros tenemos que trasponer, siempre que nos relacionamos con Dios. Solo a través de esa puerta es que podemos tener acceso a Dios. Solo a través de Cristo. Y nosotros podemos decirle al Señor de esta manera: gracias, Señor, porque tú me has hecho salvo a través del Señor Jesucristo. Y ahora yo entro por esa puerta. Es una forma de orar. Usted no le está pidiendo entrar al Señor por esa puerta, porque usted ya entró. Ahora, simbólicamente,
figuradamente, en su oración, en su devocional, usted está poniendo en práctica esto que ya es un hecho para usted. ¿Sí? Usted, Señor, yo me presento delante de ti en el nombre de Jesús, entrando por la puerta. Gracias, Padre. Usted no le está diciendo, ayúdame, Señor, a entrar por la puerta, porque ya el Señor lo metió. ¿Sí? Haz esto por mí, ya el Señor lo hizo. ¿Me explico? Tenemos que aprender a orar. Y de eso se trata. Para eso es que venimos a los estudios, para aprender las cosas que el Señor dejó en su palabra. O sea, orar es un arte y es una bendición hacerlo bien. Por eso la Biblia nos dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Está la posibilidad de orar mal. Y si uno ora mal, no recibe nada. ¿Sí? Entonces, si uno aprende a orar, no solamente va a ganar bendiciones, sino va a ganar tiempo también. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de la gente, y no solamente la gente en general, cree que con sus esfuerzos, sus capacidades, su trabajo duro, va a salir adelante en la vida. Y sí, es verdad, se necesita trabajar duro, se necesita hacer cosas, pero ellos no pueden comprender que, así como que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, para Dios $1 son como $1.000.000 y $1.000.000 como $1. Y hay gente que trabaja duro por $30, $40 la hora. Pero para Dios eso no es nada. ¿Sí? Porque si nosotros aprendemos a orar, ya no vamos a depender de nuestro esfuerzo personal, ni nuestros talentos, ni de nuestras capacidades. No de nuestra habilidad, sino que vamos a aprender a depender de Dios. Eso se llama fe. Y cuando usted tiene fe en Dios, usted no se tiene que preocupar por nada. Usted va a dejar que Dios lo bendiga, que Dios le abra las puertas, que Dios lo prospere, que Dios va a hacer todo lo que usted le costaría hacer en 50, 60 años, Dios lo puede hacer en un par de semanas. ¿Me estoy explicando? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero ese es el secreto que tiene la oración. Nosotros tenemos que aprender a orar. ¿Para qué? Para que todo eso que la Biblia nos enseña y es que está encerrado en esto que estamos analizando, mirando, sea una realidad en nuestra vida. Porque ¿para qué yo quiero aprender la Biblia? Para conocer mejor a Dios y para conocer todo lo que Dios tiene para mí darme. Todo lo que ya me dio, no solamente que me va a dar, me dio en Cristo Jesús. Usted en Cristo ya tiene todo, hermano. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Si no lo tenemos, o pensamos que no lo tenemos, es porque no lo vemos con los ojos de la fe. ¿Me explico? Usted y muchos estábamos mirando siempre lo que había en nuestro bolsillo, metíamos la mano en el bolsillo y decíamos, ay, no tengo para esto, para lo otro. Porque confiábamos en nuestro bolsillo. Pero cuando el que tiene fe mete la mano en el bolsillo y no encuentra nada, dice, gracias, Señor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo tengo en Cristo Jesús. Lo que no ven mis ojos ahora, yo sé que ya está hecho para mí. Usted no le pide, Señor, dame esto, dame lo otro. Usted le da gracias a Dios por todo lo que ya le dio. ¿Me explico cómo es la oración? Usted, si quiere aprender a orar bien, mire el Nuevo Testamento. Mire, en primer lugar, las oraciones de Jesús. Hay alguna Biblia que... Yo tengo esa Biblia acá, por ejemplo, que tiene las palabras de Jesús en rojo. ¿Sí? Bueno, usted mire cuando habló el Señor Jesús, cómo habló Él, y cuando le tocó hacer una oración. Cópielo a Él nada más. Ore como oraba Él.
Y eso es lo que hacían sus discípulos. ¿Sí? Aprendían, lo oían orar al Señor. Porque el Señor no oraba en voz baja. No oraba con la mente y el corazón. Los discípulos lo oían orar. Y cuando Él quería hacer una oración muy reservada, Él se alejaba más lejos. ¿Me explico? Entonces, quiere decir que Jesús hablaba con su Padre. Amén. Y bueno, entonces los discípulos aprendieron a orar del Señor. Y después analice cómo oraba Pedro, cómo oraban los demás apóstoles, cómo oraba Pablo. Cómpielos a ellos, como ellos oraban. ¿Sí? Y entonces de esa manera usted va a aprender a orar. A Dios no tenemos que rogarle nada a nosotros. En la iglesia tradicional le enseñan a las personas ruegos, rezos, porque ellos no conocen al Señor todavía y la plenitud del Señor. Todavía no se les hizo la luz. Pero al cristiano verdadero ya se le hizo la luz. ¿Qué quiere decir esto de hacerse la luz? Ya recibió luz para ver que la fe consiste en ¿qué? ¿Cuál es la definición de la fe? ¿Cómo? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otro lugar de la Escritura nos dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Así que hay muchísimas más cosas que nuestros ojos no ven, pues ya están hechas. ¿Sí? Su bendición ya está provista. Ya la tiene el Señor. Para Él no existe el tiempo. No es que Dios va a bendecirlo en el futuro a usted. Ya lo bendijo en Cristo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Usted está en Cristo ahora. Y usted goza de todas las bendiciones de Cristo porque usted está dentro de Él. ¿Lo cree? Si usted cree, entonces no tiene que pedir que en el futuro Dios lo bendiga a usted. Dios ya lo bendijo. Pero pastor, no tengo nada encima. No tiene nada encima porque las cosas que se ven son hechas de los que no se ven. Usted no ve ahora, pero usted cree que lo tiene en Cristo Jesús. Amén. Así trabaja la fe. La gente quiere ver para creer. Si usted le dice, yo soy millonario a alguien, a ver, muéstrame tus millones. Pero usted no es millonario porque tiene millones de dólares. Usted es millonario en Cristo Jesús porque usted es dueño, heredero, coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas. ¿Lo cree? Porque claro, es para el que cree. Si usted duda de eso, no va a haber nada. Pero si usted lo puede creer, entonces lo va a ver. Solamente vamos a ver lo que hemos creído. No espere ver algo más usted de lo que no creyó. Si usted no ha creído en algo, no lo va a ver nunca. Pero si usted lo cree, lo va a ver. Sus ojos lo van a ver. ¿Y qué hace uno cuando cree y ve en Cristo que tiene las cosas? Sigue rezando, sigue rogando, sigue lamentándose delante de Dios y diciéndole en una mala oración, escúcheme, permítame que diga así, en una mala oración: Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, dame esto, dame lo otro. ¿Y sabe lo que dice Dios? Le di todo en Cristo. Ya lo bendije. Lo tiene todo. Y mi hijo no tiene la fe suficiente para creerlo. ¿Me explico? Lo que la falta de fe hace con las personas creyentes supuestos, pero
supuestos. Porque el verdadero creyente lo cree todo de parte de Dios. ¿Me explico? Esto es por fe. Esto no es por fuerza. Esto no es por capacidad. Esto no es un logro que usted tiene que conseguir. Ya Cristo lo consiguió para usted. Entonces me cruzo de brazos, pastor, y no hago nada. Porque ya Cristo ya lo tiene todo para mí. No. Usted tiene que actuar porque la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando usted sabe que tiene algo, aunque no lo puede tocar ahora todavía sus manos, usted actúa en consecuencia creyendo que lo tiene. Usted va a empezar a hablar diferente, creyendo que ya tiene eso que sus ojos no ven ahora, pero que sabe que Dios ya se lo dio a usted. ¿Se da cuenta de lo que es la fe? Amén. Preguntas. No hay preguntas. Vamos bien entonces. Entonces, cuando uno cree, lo tiene. Lo tengo. Pastor, pero no tengo el zapato nuevo que yo quería. Ya lo vas a ver. Si realmente has creído, lo vas a ver. ¿Y cómo va a llegar si no trabajo? Tú vas a trabajar porque tienes fe. Pero tu trabajo va a ser muy diferente de aquel trabajo en el que tú confiabas en ti mismo. Porque ahora tu trabajo va a ser una consecuencia de la fe que tienes en Dios. Ese trabajo te va a rendir muchísimo más. Va a haber gente que va a trabajar para ti. ¿Me explico? Y tú lo que vas a hacer es bendecir a los demás con lo que Dios te va a ir alcanzando. Amén. Ese es el proceso para el cual Dios quiere prepararnos. Y para eso nosotros tenemos que aprender un poco de lo que era el tabernáculo, porque eso nos acerca a Dios. Vamos a seguir, Elisa. Falta características de la puerta: es ancha y provisión para todo el que entrare. ¿Sí? Abierta, libre acceso al Padre, nunca se cerraba. Beneficios de la puerta: para recibir los beneficios de Dios hay que pasar por la puerta. Y esa puerta, repetimos, ¿quién es? Jesucristo. Vamos a avanzar, Elisa. Gloria a Dios. Este es un cuadro que el tabernáculo dice tenía una sola puerta y en ella 4 columnas. La puerta es Cristo. Las columnas son los 4 evangelios de que hablan de Jesucristo en nuestro Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es una casualidad que están esos 4. ¿Sí? El propósito de Dios permitió que sean esos 4 evangelios que estén registrados como palabra de Dios para nosotros. Usted sabía que se han escrito otros evangelios también. ¿Sí? Hay más libros, pero se decidió, ¿sí?, que fueran esos 4 evangelios los que estuvieran compendiados o incluidos en el canon bíblico que nosotros tenemos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y reconocidos por el cristiano como inspirados por Dios. Hay otros evangelios. El evangelio de... hasta Tomás tiene un evangelio. ¿Sí? De María Magdalena. Son llamados apócrifos o incomprobables también, porque no se puede dar fe de que sean realmente evangelios escritos por las personas que dicen representarse en esos escritos. ¿Me explico? Pero sí, el propósito de Dios permitió que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueran esos 4 evangelios, esas 4 columnas, ¿sí?, de las cuales nosotros encontramos en el tabernáculo. Los evangelios representan a Cristo y hay beneficios de esos evangelios. Mateo representa a Cristo como Rey, Marcos como el siervo de Dios, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como Dios. A Jesús como Dios.
En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ¿sí? Y el Verbo era Dios. Entonces, ahí vemos los beneficios. No vamos a especificar cada una de estas cosas. Pleno gobierno, Mateo. Marcos, obediencia o obediente. Lucas, sufrimiento. Y Juan, el Dios todopoderoso, ¿sí? Nada es imposible. Cuando nosotros, en nuestro tiempo devocional, ¿sí?, de oración, estamos recorriendo este camino, tenemos que tener en mente este cuadro. ¿Por qué? Porque sabemos que nos estamos introduciendo a la presencia de Dios en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del siervo de Dios, que es el Señor Jesucristo. En el nombre del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Dios, porque Dios es el Hijo de Dios manifestado en carne. Amén. No tenemos que olvidar que Jesús mismo es Dios. Amén. Manifestado en carne, el Hijo de Dios. Bueno, vamos a avanzar al otro. Preguntas hasta aquí mientras se cambia el screen. ¿Alguna duda? Vamos bien entonces. El tabernáculo tenía una sola puerta para adelante, por favor, Elise. Ahí está. Pasamos uno de más. Volvemos uno para atrás. Este es, bueno. La puerta es Cristo, como ya dijimos. Cuando nosotros estamos orando, ¿sí? Ahí tenemos, no tenemos tiempo para leer ya a la hora avanzado, para leer todos los versículos que están allí citados en el screen, pero el Señor es mi justicia. Vamos a leer ese verso y vamos a detenernos aquí, vamos a continuar más adelante, ¿sí? Pero vamos a ver este punto. Jesús es mi justicia. Yo no me acerco a Dios o me presento delante de Dios en mi propia justicia, sino en que Jesús es mi justicia. ¿Qué dice Romanos 3, verso 22 al 24? La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sí? Entonces, yo no me presento delante de Dios apelando a mi propia justicia. ¿Qué significa eso? Hay personas que, por ejemplo, se presentan delante de un juez. Les toca presentarse delante de un juez, cometer una infracción, un delito, etcétera, lo que usted quiera. Entonces, o va un abogado que lo representa y habla por él, o él mismo dice: yo soy una buena persona. Yo no hice eso por esto y por esto, soy un buen padre de familia, porque yo hago bien y ayudo a la gente. Al juez no le importa todo lo bueno que usted es. No le interesa a un juez. Al juez le interesa conocer acerca de la acusación que pesa sobre usted. ¿Qué usted dice de ese delito que se le imputa? Pero hay gente que se presenta delante de un juez en su propia justicia. Lo que pasa, a lo mejor termina admitiendo que sí cometió el delito, sí, pero termina admitiendo el delito, pero sigue refugiándose en su propia justicia. Yo cometí tal delito, tal crimen porque me forzaron a hacerlo. ¿No ha escuchado muchas veces eso? Que hay personas que se escudan delante de argumentos que ellos suponen que fueron los causantes de que ellos cometieran ese delito. Eso es justificarse a sí mismo. Bueno, yo mentí porque estuve obligado a mentir. ¿Sí? Yo hice esto otro dañino, malo, porque me obligaron a hacerlo.
¿Sí? Yo maté a alguien. ¿Por qué? Lo maté porque, bueno, me vi obligado a hacerlo. Yo adulteré. ¿Por qué? Y lo hice porque, por venganza. ¿Sí? Mucha gente hace ese tipo de cosas. Bueno, se está escudando, justificándose a sí mismo. Cometió un delito no porque sea malo en sí o mala esa persona según su concepto, sino que de alguna forma las circunstancias, de alguna forma los que le rodeaban lo impulsaron a cometer el delito. Cometí ese delito y me drogué y hice eso porque tenía malos amigos. ¿Sí? Tenía malas amigas que salíamos y hacíamos malas cosas porque ellas me impulsaban a hacer esas malas cosas. Mucha gente se escuda detrás de sus propias justificaciones. Eso es tratar de justificarse a sí mismo. Bueno, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, es una abominación presentarse de esa manera delante del juez justo que tenemos. Porque nosotros tenemos que alegar delante de Dios por nuestros pecados. Así como los confesamos, también va a venir la pregunta de parte del Señor. ¿Por qué yo hice tal o cual cosa? ¿Y qué uno tiene que decir? Culpable. Si hiciste lo que hiciste, es porque eres totalmente y plenamente culpable. Sabías que no tenías que hacer tal cosa, pero lo hiciste. No hay argumento en el cual refugiarse, porque para Dios es abominación que uno trate de justificarse a sí mismo. Dios no razona como razona la mente humana. Dios es justo, es justicia. Cuando la justicia de Dios se ejecuta, hay que cortar una cabeza, se corta. Me estoy explicando. De hecho, ese Dios justo va a ser el que va a enviar al lago de fuego a multitudes. El infierno para eso fue preparado, porque hay un Dios justo. Todos van a pagar por sus actos, sus delitos, sus hechos, ¿sí? No confesados, no reconocidos, o gente que se escuda detrás de su propia justicia. Nadie va a poder delante del tribunal de Dios pararse allí y decirle: sí, yo hice tal cosa, pero fíjese Dios que estuve impulsado a hacerlo. Por esto, por otro, por lo otro. O sea, no soy tan culpable como parece ser. A Dios no le podemos ir con esos jueguitos. Usted puede tratar de engañar con jueguitos aquí en la tierra a la gente, a los demás, pero a Dios nunca. Porque Dios conoce los corazones. Amén. Entonces, nuestra justicia es abominación delante de Dios. ¿Cómo tenemos que presentarle delante de Dios? Por la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, porque Él sí es justo. Y un justo murió por nosotros, los injustos. ¿Me explico? Si usted está realmente en Cristo, usted no tiene que escudarse en nada, ni en nadie más que en Él. En su propia justicia, nunca en la justicia de Cristo. El cristiano es una persona transparente. Claro que puede equivocarse, cometer errores. Pero el verdadero cristiano reconoce su pecado y no busca artilugios legales, argumentos en los cuales esconderse, refugiarse, sino que reconoce que él es injusto, pero que está en Cristo, que es justo por la fe. Amén. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, dice acá: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, absolutamente todos, están destituidos
de la gloria de Dios, lo que significa destituido de Dios por la eternidad. No hay ninguno apto en su propia justicia para entrar al cielo. Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza que hemos heredado, en la cual hemos nacido, pecadora. ¿Me explico? Es la naturaleza con la cual usted lucha todos los días, ¿sí? Para no darle el terreno que esa naturaleza pecadora le pide a usted. Porque si usted le cede terreno a esa naturaleza, se lo come a usted. No sé si me explico. Lo devora, lo destruye. Entonces, usted no está confiando en esa naturaleza pecadora, porque esa no va a entrar nunca al cielo. No puede entrar esa naturaleza al cielo, es incompatible. El cielo es un lugar santo, limpio de pecado. No puede entrar nada sucio en ese lugar. ¿Me explico? Entonces, la única manera de poder entrar al cielo es en otra naturaleza. En una naturaleza apta para entrar al cielo, y es la que recibimos de Cristo. Amén. Eso va a entrar al cielo. O sea, que fíjese que todas las cosas que usted valoró en su vida, de las cuales quizás sí usted se arrepintió, pero aún sigue amando, dichos, hechos, actos, cosas. Sí, usted sabe que es dañino, que fue malo, se arrepintió, pero hay un lugarcito en su corazón caído que sigue albergando eso y cuidándolo, amándolo. Eso no puede entrar al cielo, porque es contrario, es antinatural para el cielo que esa naturaleza caída entre a ese lugar. Por eso es que Dios tuvo que hacer lo que hizo, enviar a su Hijo sin pecado, para que en el momento que el creyente se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo como su Salvador, esa naturaleza de Cristo entra en él, que es en definitiva lo que va a entrar al cielo. Es más, ya entró al cielo. El verdadero cristiano ya está en el cielo. Estoy hablando espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo? Pablo ya estaba sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy en el cielo. ¿Qué es lo que estaba de Pablo en el cielo? Esa nueva naturaleza en Cristo. En espíritu él estaba en ese lugar. Eso que va a entrar al cielo, ya estaba en el cielo. Esa entrada espiritual en el cielo le va a permitir a Pablo y a todos nosotros, si somos realmente cristianos, si hemos nacido de nuevo, un día estar en el cielo, completos, espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Sí? Entonces, el tabernáculo nos muestra estas cosas, que en el proceso de nuestra oración no nos refugiemos nunca en nuestra propia justicia. Confesemos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero también no nos escudamos en nuestra propia justicia. Amén. Si no reconozcamos que nuestra justicia es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejar por aquí esto, porque la hora ha avanzado. Entonces, recuerde esto. El tabernáculo, un camino. Ahora, claro, usted escucha esto. Tiene dos opciones. Hacerlo o no hacerlo. Si usted comienza a hacerlo, usted se va a volver experto en la oración.
experto en relacionarse con Dios. Usted vio que hay personas que en el mundo secular son expertos en comunicaciones y relaciones humanas. Estudian para eso. Saben cómo manejarse, cómo presentarse, relacionarse con compañías, con personas, con políticos, con gobernantes, con gente importante, de ciencia eminente. Son expertos. Saben cómo tienen que presentarse, cómo ir vestidos, cómo relacionarse, cómo hablar, cómo gesticular. Son expertos. ¿Para qué? Para conseguir su plan, su propósito. ¿Sí? Bueno, en esto de la oración hay un poco de eso. Tenemos que volvernos expertos en la oración para saber cómo presentarnos delante de Dios. Amén. Tenemos un Dios santo. Y uno no puede ir así nomás, chabacanamente, ¿sí? Por hablarlo de esa manera, inapropiadamente. A Dios nos tenemos que presentar como corresponde. Y la Biblia nos da mucha enseñanza de cómo hacerlo. Ahora, queda la opción. Empieza a hacerlo y usted va a sacar beneficio. Si usted quiere, no lo haga nada, no va a sacar nunca nada. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición de tenernos un tiempo en este lugar, Señor. Hemos puesto nuestras necesidades, hemos puesto nuestra condición, Señor. Hemos confesado nuestros pecados, nos hemos relacionado contigo, hemos escuchado tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, te doy gracias por la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ve tú delante de nuestro camino, Señor, abriéndonos, Señor, la senda por la que transitamos, librándonos de peligros, de acechanzas. Gracias te damos, Espíritu Santo. Tú eres nuestro director, nuestro Señor, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te bendice, Señor. Bendice ahora mismo, bendecimos a cada hermano, bendecimos a los hermanos que han llegado hoy aquí, también a los que no han podido venir, Señor. Le enviamos una bendición y declaro que son bendecidos en el nombre de Jesucristo. Bendecidos con el deseo de buscar más a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todas las cosas, Señor, que nos has dado en este día, Señor. Gracias porque en el trabajo el cual vamos mañana, Señor, tú tienes preparadas grandes cosas para nosotros. Las recibimos, recibo la bendición, Señor, porque tú me has dado todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.